Qué apropiado, pensé mientras observaba cómo los dedos perfectamente cuidados de Sara deslizaban los papeles del divorcio por la encimera de mi cocina. Mi cuñada, que pronto sería excuñada, no podía ocultar del todo la mezcla de compasión y satisfacción en sus ojos. Félix está muy ocupado con sus negocios, explicó como si la ausencia de su hermano en ese momento necesitara justificación. 9 años de matrimonio entregados en mi puerta en un sobre Manila, 9 años reducidos a jerga legal y líneas de puntos esperando firmas. La luz de la mañana que se filtraba a través de la ventana de mi cocina se sentía extrañamente dura, resaltando cada mota de polvo en la encimera de granito que había elegido con Félix cuando compramos esta casa por primera vez. Él habría venido en persona, pero ya sabes cómo es con el nuevo proyecto de desarrollo, continuó Sara. Su voz tenía ese tono familiar de alguien que intenta suavizar un golpe que ya había sido recibido. Me entraron ganas de reírme de lo absurdo de todo aquello. Félix, el hombre que una vez condujo 4 horas solo para traerme sopa cuando estaba resfriado, no podía dedicarle 30 minutos a entregarle los papeles del divorcio a su esposa, con la que llevaba casado 9 años. De repente la cocina me pareció demasiado pequeña, demasiado llena de recuerdos. En cada rincón había una instantánea de nuestra vida juntos, la cafetera con la que me había sorprendido en nuestro 5º aniversario, el lugar desgastado del suelo de madera donde habíamos bailado lento incontables mañanas de domingo, los imanes tontos que habíamos coleccionado en nuestros viajes que adornaban el refrigerador. Por supuesto, respondí con una voz más firme de lo que esperaba. Los negocios primero, siempre han sido los negocios primero, ¿no? Busqué mi bolso que colgaba junto a la puerta, con movimientos deliberados y tranquilos. Sara me miró con la confusión asomándose por su rostro mientras yo sacaba otro sobre, este de color crema y con cartulina gruesa en su interior. ¿Te importaría dárselo?, pregunté extendiéndole el sobre. Es algo que tenía pensado compartir contigo. Sentí el papel tibio en mis manos, como si tuviera su propia energía, su propio propósito. Sara lo tomó, su curiosidad era evidente en la ligera inclinación de su cabeza. ¿Qué es? Solo una información que creo que debería tener, respondí, logrando esbozar una pequeña sonrisa que no llegó a mis ojos, algo que podría interesarle más que estos papeles de divorcio. Cuando Sara se fue, sus tacones resonaron contra la pasarela, observé por la ventana cómo se detenía frente a su auto. Su mano tembló levemente cuando abrió el sobre que le había dado, y supe el momento exacto en que vio lo que había dentro. Su brusca inhalación fue visible incluso desde donde yo estaba. Los documentos que había dentro no eran simples papeles, eran revelaciones. Revelaciones sobre la verdadera razón por la que había estado trabajando hasta tarde en la galería durante los últimos 3 meses, sobre por qué había sido tan comprensiva con los constantes viajes de negocios de Félix y sus reuniones nocturnas, sobre el secreto que había descubierto y que sacudiría los cimientos mismos de su mundo cuidadosamente construido. De pie en mi cocina, rodeada de los restos de lo que había creído que era un matrimonio sólido, sentí una inesperada sensación de calma. El peso que había cargado sobre mí durante meses finalmente se había aliviado. Félix había elegido terminar nuestro matrimonio con fría eficiencia, a través de su hermana y un sobre Manila. Pero yo había elegido contraatacar con la verdad, entregada en cartulina color crema. Los papeles del divorcio estaban intactos sobre el mostrador, pero mi corazón latía con fuerza de emoción. En las próximas horas todo cambiaría. No por la decisión de Félix de poner fin a nuestro matrimonio, sino por la mía de revelar lo que había descubierto. A veces los movimientos más poderosos de la vida no surgen de los golpes que recibimos, sino de cómo elegimos responder a ellos. Tomé mi teléfono cuando sonó una llamada entrante. El nombre de Félix apareció en la pantalla, justo a tiempo. El partido estaba a punto de comenzar. Mi teléfono seguía sonando insistentemente, el nombre de Félix parpadeaba como una señal de advertencia. Lo dejé sonar. Después de años de saltar ante cada una de sus llamadas, este pequeño acto de desafío me resultó extrañamente liberador. En cambio, caminé hacia nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora, y me paré frente al espejo de cuerpo entero que él había insistido en instalar el año pasado. Tienes que ver lo hermosa que eres, me dijo entonces, con su voz llena de esa tranquila convicción que me había hecho enamorarme de él en primer lugar. Ahora me preguntaba si ese espejo, como tantas otras cosas, había sido solo otra forma de moldearme a su imagen ideal. Estudié mi reflejo, cabello castaño hasta los hombros,
ojos verdes que de alguna manera habían mantenido su brillo a pesar de todo, y las ligeras líneas de preocupación alrededor de mi boca que se habían profundizado durante el último año. A los 34 años, no era la misma joven de 25 años con los ojos muy abiertos que se había enamorado perdidamente de la encantadora dueña de la galería que había visitado mi pequeña exposición fotográfica. El recuerdo de nuestro primer encuentro me invadió. Estaba mostrando mi trabajo, fotografías de edificios abandonados que había transformado en retratos inquietantes de la decadencia urbana. Félix había estado de pie durante casi una hora frente a una pieza en particular, una ventana de una antigua fábrica que reflejaba una puesta de sol, y los vidrios rotos creaban un caleidoscopio de luz dorada. «Esto no es solo una fotografía», me dijo volviéndose hacia mí con esos intensos ojos oscuros. «Es una historia sobre encontrar belleza en lo roto». Su comprensión de mi trabajo me había dejado sin palabras. A los 6 meses nos casamos y él me ofreció un puesto como curadora en su prestigiosa galería. El teléfono finalmente dejó de sonar y solo sonó un mensaje de texto. «¿A qué estás jugando, Ashley? Llámame de inmediato». Sonreí al verme reflejado en el espejo, recordando cómo había descubierto la verdad. No había sido a través de revelaciones dramáticas ni de investigadores privados, sino a través de pequeños detalles que no cuadraban del todo, como piezas de un rompecabezas que mostraban una imagen distinta a la de la caja. Todo empezó con la nueva asistente de la galería, Claire. Era joven, talentosa y tenía muchas ganas de aprender. Había acudido a mí hacía 3 meses con lo que creía que era una simple discrepancia contable. «Probablemente lo estoy leyendo mal», dijo mostrándome los registros financieros de la galería que había estado organizando. «Pero estas cifras de la venta de la colección Anderson no coinciden con lo que figura en la documentación oficial». Al principio lo descarté. Félix se ocupaba de todos los aspectos financieros de la galería. Siempre le había dicho que ese no era mi departamento, confiándole implícitamente el aspecto comercial mientras yo me centraba en la dirección artística. Pero el descubrimiento de Claire había plantado en mí una semilla de curiosidad que se convirtió en algo que no podía ignorar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sara. «Ashley, ¿qué demonios es esto?» «Félix está completamente furioso». «¿Qué has hecho?» Me aparté del espejo y me acerqué a la ventana, observando cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre nuestro cuidado jardín. Los rosales que había plantado en nuestro segundo año de matrimonio estaban en plena floración, sus pétalos rosados contrastaban marcadamente con la creciente tensión en el aire. Las pruebas que había reunido no tenían que ver solo con el dinero. Se trataba de la confianza, de las sutiles formas en que Félix había estado manipulando no solo las finanzas de la galería, sino también mi vida entera. La cuenta bancaria separada que había descubierto, oculta tras capas de contabilidad inteligente. El misterioso coleccionista de arte que siempre parecía comprar piezas a precios sospechosamente altos. La forma en que Félix me había convencido poco a poco de que me distanciara de mi propia fotografía, alegando que mi papel como comisario era más importante. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje, esta vez de David, mi más antiguo amigo y jefe de seguridad de la galería. «Acababan de despedirme. Supongo que dejaste caer la bomba. ¿Estás a salvo?» David había sido fundamental para ayudarme a reconstruir todo, aunque él no lo sabía en ese momento. Su mención casual de que las cámaras de seguridad estaban desactivadas durante ciertas exhibiciones privadas había sido otra pieza del rompecabezas. Félix no solo había estado vendiendo arte. Había estado usando mi reputación como curador para autenticar piezas de dudosa procedencia, ganando una fortuna en el proceso. Tomé mi teléfono y finalmente le escribí una respuesta a David. «Estoy bien. Todo va según lo previsto. Nos vemos en el lugar de siempre en 1 hora». El sol se estaba poniendo y proyectaba la misma luz dorada que había capturado en mi fotografía hacía tantos años. Pero esta vez, no estaba documentando la belleza y la desolación, sino que las estaba creando. El sobre que le había dado a Sara contenía pruebas de todo: las ventas fraudulentas, las autentificaciones manipuladas, el rastro de papel que conducía directamente a las cuentas cuidadosamente ocultas de Félix. Pero había algo más en ese sobre. Algo que afectaría a Félix más que cualquier revelación financiera. Algo que demostraría que no había sido tan inteligente como creía. Que su esposa no había sido tan ciega como él suponía. Sonó el timbre y su sonido resonó por toda la casa.
A través de la ventana pude ver el auto de Félix en la entrada y su alta figura de pie en la puerta. El momento del enfrentamiento había llegado antes de lo esperado. Me miré una última vez al espejo, enderecé los hombros y bajé las escaleras. Era hora de enfrentar al hombre que creía que podía deshacerse de 9 años de matrimonio con un sobremanila y una agenda apretada. El juego no acababa de empezar. Todo estaba a punto de cambiar por completo. El camino hasta la puerta principal parecía como cruzar un océano. Cada paso llevaba el peso de 9 años, de innumerables recuerdos, de amor convertido en traición. Abrí la puerta y encontré a Félix tal como lo esperaba, impecablemente vestido con su característico traje gris oscuro y con el pelo oscuro con distinguidos toques de gris en las sienes. Pero su habitual comportamiento sereno se había resquebrajado y revelaba algo que rara vez había visto: miedo genuino. ¿Qué crees que estás haciendo?, me preguntó, empujándome para entrar en el vestíbulo. El aroma de su costosa colonia llenaba el espacio. El mismo aroma que solía hacer que mi corazón se acelerara. Ahora es solo otro recordatorio de su fachada cuidadosamente elaborada. Por favor, entra, dije secamente, cerrando la puerta. Aunque pensé que estabas demasiado ocupado para recibir visitas personales. ¿No es por eso que Sara entregó los papeles del divorcio? Se dio la vuelta con el rostro enrojecido por la ira. No juegues conmigo, Ashley. ¿De dónde sacaste esos documentos? ¿A quién se los mostraste? Pasé junto a él hacia la sala de estar, tomándome mi tiempo para sentarme en mi sillón favorito, el que había tapizado yo misma el verano pasado mientras él estaba fuera en uno de sus muchos viajes de negocios. Es interesante que te preocupes más por quién los ha visto que por negar lo que muestran. Esto no es un juego, dijo bruscamente, permaneciendo de pie, mientras su alta figura proyectaba una sombra en la habitación. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? ¿La reputación de la galería? ¿La reputación de la galería? Lo interrumpí, soltando una breve risa. ¿Te refieres a mi reputación? ¿La que has estado usando para autenticar piezas cuestionables? ¿La que te ha estado haciendo ganar una fortuna por tu cuenta? Su expresión cambió y por un momento vi un atisbo del hombre con el que me había casado. Vulnerable e inseguro, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por el hombre de negocios calculador en el que se había convertido. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. La galería necesitaba esos acuerdos para sobrevivir. No los necesité. Levanté la mano. No te atrevas a intentar justificar esto como algo que hiciste por nosotros. La cuenta separada en las Islas Caimán no es exactamente una inversión conjunta en nuestro futuro. Caminaba de un lado a otro por la habitación, sus costosos zapatos resonaban contra el piso de madera. ¿Hace cuánto que lo sabes? Hace bastante. Lo observé moverse, recordando lo encantadora que me parecía su energía inquieta. Pero eso no es lo que realmente te está carcomiendo, ¿verdad? ¿Quieres saber qué más había en ese sobre además de los registros financieros? Félix dejó de caminar de un lado a otro con las manos apretadas a los costados. Ashley. Siéntate, Félix, dije suavemente. Vas a querer estar sentado durante esta parte. Dudó un momento y luego se hundió en el sofá frente a mí. Por un momento ninguno de los dos habló. La luz de la tarde se estaba apagando y proyectaba sombras alargadas en la habitación. A través de la ventana, pude ver a nuestra vecina, la señora Peterson, paseando a su perro, completamente ajena al drama que se desarrollaba detrás de nuestra fachada perfectamente cuidada. ¿Recuerdas la primavera pasada?, comencé a decir, manteniendo la voz firme. Cuando insististe en que hiciera ese viaje al retiro de bienestar. Dijiste que parecía estresada, que necesitaba tiempo para mí. Su rostro permaneció impasible, pero vi que apretaba la mandíbula. No fui, continué. Me quedé en la ciudad. Te seguí una noche cuando dijiste que tenías una exposición privada en la galería. Te vi reunirte con Victor Taylor. Ashley, empezó a decir, pero lo interrumpí. Victor Taylor, el misterioso coleccionista que siempre parece pagar muy por encima del valor de mercado por ciertas piezas. El mismo Victor Taylor cuyo nombre aparece en varios documentos de transferencia a su cuenta de Caimán. Me incliné hacia adelante, pero esto es lo interesante. Cuando comencé a investigar sobre Victor Taylor, encontré algo fascinante. No existe. El rostro de Félix se puso pálido.
No entiendes la complejidad de las ventas internacionales de arte. Ah, pero ahora sí lo entiendo, interrumpí. Entiendo muchas cosas, incluso porque has insistido tanto en que me aleje de mi carrera fotográfica. No puedes permitir que el ojo artístico de tu esposa se vuelva demasiado agudo, ¿no? Puede que notes cosas sobre esas piezas que has estado autentificando. Se levantó de golpe. Sea lo que creas que sabes, sea cual sea la prueba que creas tener, no se sostendrá. Estás haciendo acusaciones que podrían destruir todo lo que hemos construido. No, Félix, estoy revelando lo que has destruido. Pero esto es lo que realmente quieres saber, ¿qué hizo que las manos de Sara temblaran cuando abrió el sobre? Yo también me puse de pie, y lo miré a los ojos. ¿Recuerdas a Anna? El color desapareció de su rostro por completo. ¿Qué hay de ella? ¿Tu asistente antes de Claire? ¿La que de repente renunció y se mudó? Me acerqué a él. Ella no renunció así como así, ¿verdad? Amenazó con exponerlo todo. Así que le pagaste bastante generosamente según los registros que encontré. Pero lo que no sabías es que antes de irse, hizo copias. ¿De todo? Félix se dejó caer de nuevo en el sofá y su compostura, que había mantenido con tanto cuidado, se desmoronó. ¿Estás mintiendo? Anna y yo tuvimos un almuerzo delicioso la semana pasada, dije, mientras me dirigía a la ventana. Por cierto, está bien. Abrió su propia pequeña galería en Seattle. Se sintió muy aliviada de poder contarle finalmente a alguien toda la historia, sobre las falsificaciones, los documentos de procedencia falsos, las empresas fantasma. Había cargado con esa culpa durante años. El silencio que llenaba la habitación era ensordecedor. Afuera, la vida continuaba con normalidad. Los autos pasaban, los pájaros cantaban, la sinfonía cotidiana de nuestra tranquila calle suburbana. En el interior, años de mentiras se desmoronaban como un castillo de naipes. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Félix, con su voz apenas por encima de un susurro. Me volví para mirarlo, los últimos rayos de sol proyectaban mi sombra alargada sobre el suelo. Quiero lo que siempre he querido. La verdad. Pero como tú nunca has podido dármela, me conformaré con otra cosa. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una memoria USB. Todo estaba allí, los registros financieros, los documentos de Anna, las imágenes de vigilancia de la galería, las fotos de tus reuniones con tu inexistente coleccionista de arte. Tengo varias copias, por supuesto, guardadas a buen recaudo con personas que no conoces. ¿Me estás chantajeando? Parecía casi impresionado. No, Félix. Estoy negociando. ¿Querías el divorcio? Bien. Pero será en mis términos. El timbre volvió a sonar y ambos nos sobresaltamos. A través de la ventana, pude ver el auto de David aparcando detrás del de Félix en la entrada. Ese sería mi abogado, dije. ¿Hablamos de esos términos? La presencia de David llenó la sala de un tipo diferente de tensión. Donde Félix era todo superficies pulidas y bordes afilados, David aportaba una energía firme y estable. Había sido mi amigo desde la universidad, mucho antes de que conociera a Félix, y verlo ahora, de pie allí con su traje ligeramente arrugado, maletín en mano, me hizo darme cuenta de lo mucho que había echado de menos tener gente auténtica en mi vida. Ashley asintió y luego se volvió hacia Félix con desapego profesional. El señor Wilson. Félix había recuperado algo de compostura, aunque sus ojos seguían yendo a la memoria USB que había dejado en la mesa de café entre nosotros. No sabía que eras abogado, David. ¿No eras mi jefe de seguridad hasta hace una hora? Creo que ambos sabemos por qué me despidieron, respondió David, sentándose a mi lado. Pero tienes razón. No soy abogado. Estoy aquí como testigo. Supuestamente tu abogada llegará en breve y la llamaste después de leer lo que había en el sobre. Justo en ese momento sonó el timbre de la puerta. Esta vez era Catherine Fortin, la asesora legal de Félix desde hacía mucho tiempo. Siempre me había gustado Catherine, a pesar de su relación con Félix. Era directa, práctica y lo más importante, tenía demasiada integridad como para verse involucrada en los planes de Félix. Su presencia confirmó lo que había sospechado. Félix se lo estaba tomando en serio.
Bueno, dijo Catherine, inspeccionando la habitación mientras colocaba su maletín sobre la mesa del comedor. Esta es una reunión bastante importante para un jueves por la tarde, se volvió hacia Félix. He revisado los documentos que me enviaste. Deberíamos discutir esto en privado. Todo lo que tengas que decir lo puedes decir delante de todos los presentes, interrumpí. Después de todo, lo que buscamos es transparencia, ¿no? La expresión de Catherine permaneció neutral, pero capté un destello de respeto en sus ojos. Muy bien. Señor Wilson, según lo que he visto, la evidencia de la señora Wilson es sustancial. Si se verificase incluso la mitad de estos documentos, nos enfrentaríamos a graves consecuencias legales. Se trata de asuntos comerciales privados, empezó Félix, pero Catherine lo interrumpió. Asuntos comerciales privados que implican fraude, evasión fiscal y posible falsificación de obras de arte. No solo está en juego la reputación de la galería. Estamos hablando de cargos criminales. La sala quedó en silencio. A través de la ventana, pude ver los últimos destellos de la luz del día desvaneciéndose. Las farolas de la calle se encendían una tras otra. De alguna manera, parecía simbólico, iluminando lo que había estado oculto en la oscuridad. ¿Cuáles son tus condiciones?, preguntó Catherine, volviéndose hacia mí. Respiré profundamente. Este era el momento para el que me había preparado, ensayado incontables veces en mi mente. En primer lugar, quiero la galería, no solo mi puesto actual, sino la propiedad total. Félix empezó a protestar, pero Catherine lo hizo callar con una mirada. En segundo lugar, quiero una división justa de los bienes, incluido el contenido de la cuenta de Cayman. Hice una pausa y observé el rostro de Félix. Y tercero, quiero mi libertad. Sin concursos, sin demoras, sin intentos de desacreditarme o dañar mi reputación en el mundo del arte. Estás pidiendo todo, dijo Félix con la voz tensa por la ira. La galería es el trabajo de mi vida. No, lo corregí en voz baja. La galería es el trabajo de nuestra vida. La diferencia es que yo la construí con integridad, mientras que tú la utilizaste para llenarte los bolsillos mediante el fraude. Catherine ya estaba tomando notas. La transferencia de la galería podría ser parte del acuerdo de divorcio. Las cuentas en el extranjero, miró a Félix, tendrían que ser declaradas correctamente primero, por supuesto. Por supuesto, estuve de acuerdo. No me interesa continuar con ninguna operación ilegal. Todo irá sobre ruedas a partir de ahora. ¿Y qué garantía tengo?, preguntó Félix inclinándose hacia adelante, de que una vez que todo esté firmado, ¿no entregarás esa evidencia de todos modos? Lo miré fijamente. La misma garantía que tenía de que serías fiel, honesta y verdadera, confianza. La diferencia es que yo cumpliré mi palabra. El peso de 9 años de matrimonio colgaba en el aire entre nosotros. Pude ver a Félix calculando, sopesando opciones, buscando ángulos, como siempre lo había hecho. Pero por una vez no tenía influencia, ninguna manera de manipular la situación a su favor. Hay algo más, añadí, metiendo la mano en mi bolso. Saqué una libreta de cuero pequeña y desgastada. ¿Recuerdas esto? Me la diste en nuestro primer aniversario, dijiste que debería usarla para escribir mis sueños, mis metas. La abrí y vi páginas llenas de mi letra. Lo hice. ¿Y sabes lo que descubrí cuando lo leí recientemente? Todos los sueños que había escrito, todas las metas que me había fijado, todos empezaron a cambiar después de casarnos. Gradualmente, sutilmente, se volvieron más pequeños, más seguros, más alineados con lo que querías. La expresión de Félix se iluminó con algo. ¿Reconocimiento? ¿Arrepentimiento? Se fue demasiado rápido para notarlo. Mi mayor sueño, continué, era crear arte que conmoviera a la gente, que les hiciera ver el mundo de otra manera. En cambio, me convertí en curador y autentifiqué el trabajo de otras personas. Y hasta eso lo corrompiste. David se movió a mi lado, su presencia fue un recordatorio silencioso de mi apoyo. Catherine seguía tomando notas, pero su pluma se había vuelto más lenta y me di cuenta de que estaba escuchando atentamente. Esto es lo que va a pasar, dije, y mi voz se fue fortaleciendo. Vas a firmar los papeles del divorcio. Me vas a ceder la galería, vas a declarar todos tus bienes ocultos y luego vas a desaparecer de mi vida. Ningún contacto, ninguna interferencia, ningún intento de reconciliación.
¿Y si me niego?, preguntó Félix, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Entonces todo irá a las autoridades. El equipo de delitos contra el arte del FBI estaría particularmente interesado en la documentación sobre los certificados de autenticidad falsificados, por no mencionar la respuesta del IRS a esas cuentas no declaradas. Catherine se aclaró la garganta. Señor Wilson, como su asesor legal, le recomiendo encarecidamente que tenga en cuenta las condiciones de la señora Wilson. Son extraordinariamente razonables dadas las circunstancias. El reloj del pasillo, otro elemento de nuestra vida en común, dio 8 campanadas. Cada sonido parecía marcar otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Félix se levantó lentamente alisándose la chaqueta del traje con manos ligeramente temblorosas. Necesitaré tiempo para revisar los términos específicos con mi abogado. Tienes hasta mañana por la mañana, le respondí. La galería abre a las 10. Me gustaría que esto se resolviera antes de esa fecha. Mientras Catherine recogía sus cosas y se preparaba para irse con Félix, se detuvo a mi lado. Por si sirve de algo, dijo en voz baja. Lo siento, no tenía idea. Lo sé, respondí. Yo tampoco lo hice durante un buen rato. La puerta principal se cerró detrás de ellos y me quedé sola con David en la creciente oscuridad de la sala de estar. La memoria USB seguía sobre la mesa de café, con su pequeña luz LED parpadeando de forma constante como un faro. ¿Estás bien?, preguntó David, rompiendo el silencio. Miré alrededor de la habitación, las fotos en las paredes, los muebles cuidadosamente elegidos, la vida que había construido con un hombre al que creía conocer. No, respondí honestamente, pero lo estaré. Después de que David se fue, la casa se sintió increíblemente grande y vacía. Caminé de una habitación a otra, tocando objetos familiares que de repente se sintieron extraños, la colección de cámaras antiguas que había dejado de agregar hace 2 años, los libros de arte que Félix siempre había elegido, la foto de la boda que todavía colgaba en el pasillo. En ella los dos estamos riendo, mi vestido blanco refleja la luz del atardecer, Félix me mira como si yo fuera su mundo entero. ¿Qué actuación tan convincente había tenido? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Claire. El personal de seguridad me dejó volver a la galería. ¿Todo bien? La dulce y observadora Claire, que sin darse cuenta había iniciado toda esta revelación con su cuidadosa atención a los detalles. Le respondí rápidamente. Todo bien. Nos vemos mañana por la mañana. Se avecinan grandes cambios. En la cocina encontré el bolso de Sara. Debió haberlo dejado allí durante el caos anterior. Dentro estaba el sobrecolor crema que le había dado, ahora arrugado por haberlo tocado repetidamente. Saqué el contenido y lo esparcí por la isla de la cocina donde apenas unas horas antes había entregado los papeles del divorcio. La evidencia era devastadora por su minuciosidad, extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, correos electrónicos entre Félix y varios cobradores que no existían. Fotografías de eventos de galerías en los que aparecieron determinadas piezas que, semanas después, fueron reemplazadas por otras casi idénticas. Los registros detallados de Anna de cada transacción que se vio obligada a procesar. Todos los documentos que le pidieron que falsificara. Pero lo que hizo temblar las manos de Sara no fue solo la evidencia del fraude artístico de Félix. Fue la otra documentación, la prueba de que su propio marido, Thomas, había estado ayudando a Félix a blanquear dinero a través de su negocio inmobiliario. Los cuñados estaban pasando por una operación bastante complicada y Sara no se había enterado de nada, al igual que yo. Saqué el teléfono de nuevo y marqué el número de Sara. Ella respondió al primer timbrazo. «Dejaste tu bolso», dije suavemente. Hubo una larga pausa. «¿Lo sabías?», finalmente preguntó con voz áspera. «¿Qué pasa con Thomas?». Me enteré mientras investigaba a Félix. «Sara, lo siento mucho». Soltó un suspiro tembloroso. Todas esas reuniones a altas horas de la noche. La repentina entrada de dinero para la renovación de la casa. Dios, me siento tan estúpida. No eres tonto. Confiamos en la gente que amamos. Eso no es un defecto de carácter. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Con todo esto. Miré por la ventana hacia el jardín que había plantado y cuidado,
observando cómo las luces con sensores de movimiento parpadeaban mientras un gato acechaba entre los macizos de flores. Eso depende de Félix. ¿Y Thomas? Ha estado hablando por teléfono con su abogado durante horas, dijo Sara. Me refiero a Thomas. Llegó a casa, fue directo a su estudio y cerró la puerta con llave. Ben, me sorprendí diciéndole. Trae una bolsa de viaje. No deberías estar sola ahora. Otra pausa. ¿Por qué eres amable conmigo? Después de todo. Porque nada de esto es tu culpa. Y porque ahora mismo, probablemente estés sintiendo exactamente lo que yo sentí hace 3 meses, cuando descubrí por primera vez el engaño de Félix. Nadie debería tener que pasar por eso solo. 1 hora después, Sara estaba sentada en la isla de mi cocina, con el rímel corrido, agarrando una copa de vino como si fuera un salvavidas. De alguna manera, parecía más pequeña, más vulnerable sin su habitual postura perfecta y comportamiento refinado. Seguí presionándote para que trabajaras menos, dijo, mirando fijamente su copa de vino. Seguí diciendo que deberías concentrarte más en ser una buena esposa, apoyar la carrera de Félix. Dios, las cosas que te dije. Estabas repitiendo lo que querían que creyéramos, le respondí, sirviéndome un vaso. Que nuestro papel era apoyar, mantener, mirar hacia otro lado. Bueno, ya terminé con esa historia. Mi teléfono se iluminó con un correo electrónico de Catherine. El asunto decía, acuerdo preliminar, revisión urgente requerida. Está aceptando tus condiciones, dijo Sara, leyendo por encima de mi hombro. Así de fácil, confirmé escaneando el documento porque él sabe que la alternativa es peor. La galería, las cuentas, la ruptura limpia, es un pequeño precio a pagar para evitar cargos federales. ¿Qué pasa con Thomas? Dejé mi teléfono a un lado. Eso depende de ti, Sara. La evidencia sobre la participación de Thomas es tuya para que hagas lo que creas conveniente. Lo incluí porque mereces saber la verdad, pero lo que hagas con esa verdad es tu decisión. Ella asintió lentamente y luego enderezó los hombros. Quiero ver todo, cada documento, cada transacción. Necesito saber exactamente a qué me enfrento. Pasamos las siguientes horas repasándolo todo. Vi cómo Sara se transformaba de una esposa devastada a una mujer llena de tranquila determinación. Tomó notas meticulosas, hizo preguntas agudas y poco a poco, fue construyendo una imagen del engaño que había moldeado nuestras vidas sin que lo supiéramos. Alrededor de la medianoche, mientras estábamos sentados en mi sala de estar rodeados de papeles y copas de vino vacías, Sara me miró con los ojos enrojecidos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Mantener la calma, planificar todo con tanto cuidado? Tenía algo que nunca esperaron que tuviera, respondí. Tiempo. Cuando subestimas a alguien lo suficiente como para pensar que nunca lo entenderá, te vuelves descuidado. Félix estaba tan convencido de que yo estaba concentrada en ser la esposa y curadora perfecta que nunca se dio cuenta de que yo estaba juntando todas las piezas. ¿Y ahora qué?, preguntó Sara. Pasado mañana, después de que firmen todo, me acerqué a la ventana y miré hacia la calle tranquila. En algún lugar a lo lejos, una sirena aulló brevemente antes de desaparecer en la noche. Ahora vamos a reconstruir. Pero esta vez, vamos a construir algo real. Mi teléfono volvió a vibrar. Félix me llamaba por tercera vez desde que se había ido. Dejé que pasara al buzón de voz. Deberías cambiar el tono de llamada, dijo Sara con un dejo de humor de antaño. Algo triunfante. ¿Sobreviviré, tal vez? Me reí y me sentí bien. De verdad. Estaba pensando más bien, estas botas están hechas para caminar. Ambos nos reímos y el sonido resonó en la casa silenciosa. No era exactamente una risa alegre, pero era sanadora. El tipo de experiencia que surge cuando estás parado en las ruinas de una vida y comienzas a ver los cimientos de otra. Guardé todas las críticas negativas que recibí por mi fotografía, dije. Mientras caminaba hacia mi oficina en casa, saqué una carpeta del cajón inferior de mi escritorio. Cada crítica, cada rechazo. Félix dijo que me estaba protegiendo al alentarme a centrarme en la curaduría. Pero mira estas fechas. Son todos del mismo periodo de 2 meses, justo después de que nos casamos. Sara tomó los papeles, frunciendo el ceño mientras los leía. Son falsos, ¿no? ¿Parte de su plan para hacerte dudar de ti misma?
Asentí, la última pieza de evidencia que necesitaba. Localicé a todos los supuestos revisores. Ninguno de ellos había visto nunca mi trabajo. Las cartas de rechazo procedían de publicaciones que ni siquiera existían. Ashley, la voz de Sara se quebró. Lo siento mucho por todo. No lo sientas, dije mientras recuperaba la carpeta. Enfadaos y luego sed fuertes. Tenemos mucho trabajo que hacer mañana. Como si fuera una señal, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Catherine. Los documentos estarán listos para firmarse a las 9 de la mañana. Félix aceptó todos los términos. Le mostré el mensaje a Sara, quien levantó su copa de vino en un brindis. ¿Por nuevos comienzos? Por nuevos comienzos, acepté. Y por ver con claridad por fin. Me desperté antes del amanecer con el cuerpo zumbando de energía nerviosa. Sara seguía dormida en la cama de la habitación de invitados, con el rostro sereno por primera vez desde las revelaciones de ayer. Cerré la puerta con cuidado y me dirigí a mi estudio, la pequeña habitación sobre el garaje que había dejado de usar gradualmente con el paso de los años. Todo estaba cubierto de polvo. Mis viejas cámaras, proyectos a medio terminar, bocetos de series fotográficas que nunca terminé. En un rincón, todavía envuelta en una tela protectora, estaba mi pieza favorita, la que había llamado la atención de Félix en aquella primera exposición. Retiré la tela y dejé al descubierto la fotografía de la ventana de la fábrica. La luz de la mañana atrapó el vidrio del marco, creando el mismo efecto caleidoscópico que había capturado en la imagen. No has estado aquí arriba en un tiempo. Me di vuelta y encontré a Sara en la puerta, envuelta en una de mis batas, sosteniendo 2 tazas de café. A la luz de la mañana se veía diferente, más fuerte a pesar de las ojeras. Félix dijo que no era práctico mantenerlo como estudio. Le respondí mientras tomaba uno de los cafés. Dijo que debería centrarme en las necesidades de la galería en lugar de en proyectos de ocio. Sara pasó el dedo por el polvo de uno de los marcos. ¿Sabes que es una locura? De hecho, le creí cuando dijo que habías perdido el interés por la fotografía. Fue muy convincente cuando habló de cómo habías encontrado tu verdadera vocación como comisaria. Siempre se le dio bien inventar historias, dije mientras tomaba un sorbo de café, haciendo que la gente creyera lo que él quería que creyera. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Catherine. La reunión se traslada a la galería. 8:30. Félix insiste. Está intentando mantener cierto control, observó Sara, leyendo por encima de mi hombro. Está haciendo que suceda en su territorio. Sonreí. Excepto que ya no es su territorio. Simplemente él aún no lo sabe. Nos preparamos en un cómodo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elegí mi atuendo con cuidado. No me puse uno de los costosos trajes de diseñador que prefería Félix, sino un sencillo vestido negro que me había comprado yo misma, combinado con los pendientes de perlas vintage de mi madre. Pequeños actos de recuperación. La galería estaba en silencio cuando llegamos a las 8:15, aunque las luces ya estaban encendidas en el espacio principal de exposición. A través de las puertas de cristal de la entrada, pude ver a Claire sentada en su escritorio con una postura tensa. Cuando me vio, su rostro se iluminó de alivio. Señora Wilson, empezó a decir, pero luego se contuvo. Ashley, el señor Wilson está en sube en la oficina con la señora Fortin y otro caballero que no reconozco. Ese sería Robert Fischer, su abogado personal, dije, dejando mi bolso sobre el escritorio de Claire. ¿Podrías traernos un poco de café? Del bueno, no el que suele pedir Félix. Claire sonrió, entendiendo la pequeña rebelión. Inmediatamente Sara me tocó el brazo. Debería irme. Thomas se estará preguntando dónde estoy. ¿Estás seguro? Puedes quedarte. Ella negó con la cabeza. Este es tu momento. Además se dio una palmadita en el bolso donde yo sabía que guardaba copias de los documentos sobre Thomas. Tengo que prepararme para mis propias conversaciones. Después de que ella se fue, me tomé un momento para caminar por la galería. La exposición actual, Reflexiones en el arte moderno, había sido mi proyecto, aunque Félix había insistido en que se incluyeran ciertas piezas. Ahora sabía por qué. Eran parte de su plan de fraude, su procedencia cuidadosamente inventada para inflar su valor.
El café está listo, gritó Claire suavemente. Ir. Ashley. Pase lo que pase ahí, quiero que sepas que el personal está detrás de ti. Todos lo estamos. Me volví hacia ella, conmovido por la lealtad de esta joven que había arriesgado su trabajo para llamar mi atención sobre una discrepancia. Gracias, Claire. Las cosas van a ser muy diferentes por aquí a partir de ahora. La puerta de la oficina se abrió y apareció Catherine. Estamos listos para recibirte. Félix estaba sentado detrás de su escritorio, que pronto sería mi escritorio, luciendo inmaculado como siempre con su traje azul marino. Robert Fischer estaba de pie junto a la ventana, irradiando experiencia en litigios costosos. Sobre el escritorio, entre ellos, había una carpeta con documentos. Ashley, dijo Félix con voz cuidadosamente neutral. Tienes buen aspecto. Es sorprendente lo que puede hacer una buena noche de sueño, respondí, tomando asiento. ¿Empezamos? Catherine abrió la carpeta. Todo está como lo acordado. La transferencia de propiedad de la galería, el acuerdo de divorcio, incluidas las cuentas en el extranjero reveladas, y el acuerdo de confidencialidad que protege a todas las partes. Un pequeño añadido, intervino Robert. Al señor Wilson le gustaría mantener un papel de asesor en las operaciones de la galería. No. La palabra salió clara y nítida. Ashley y Félix se inclinaron hacia adelante. Sé razonable. ¿Mis contactos en el mundo del arte? ¿Tus contactos? Lo interrumpí. ¿Te refieres a los falsos coleccionistas? ¿Las autentificaciones falsificadas? ¿Esas conexiones? La sala quedó en silencio. Hasta Robert parecía incómodo. Firma los papeles como acordamos, continué. O hago una llamada que inicia una investigación federal. Tú eliges. Félix apretó la mandíbula, pero tomó el bolígrafo. Observé cómo firmaba cada documento, su firma se volvía cada vez menos controlada. Cuando terminó, se levantó de golpe. Construí esta galería de la nada, dijo con la voz ronca por la emoción, o tal vez por el orgullo herido. No. Lo corregí con delicadeza. Lo construimos juntos. En ese momento no me di cuenta de que lo estábamos construyendo sobre mentiras. Catherine me deslizó los documentos firmados. Cuando comencé a firmar, Claire tocó la puerta y entró con el café. Exactamente a tiempo, dije. Claire, ¿podrías reunir al personal en la galería principal? Me gustaría tener una breve reunión antes de abrir. En realidad, Félix empezó, pero lo interrumpí. Deberías irte ahora, Félix. Tu tarjeta de acceso ya ha sido desactivada. Me miró fijamente durante un largo momento y vi que algo parpadeaba en sus ojos. Tal vez el reconocimiento de la mujer en la que me había convertido, tan diferente de la que él había intentado convertirme. Sin decir una palabra más, se marchó seguido por Robert. Catherine recogió los documentos y su habitual máscara profesional se deslizó para revelar una sonrisa. Felicitaciones, Ashley. ¿O debería decir, señora dueña de la galería? Me puse de pie sintiendo el peso del momento. A través de las ventanas de la oficina, pude ver al personal reunido en el espacio principal, sus rostros curiosos y esperanzados. Claire estaba distribuyendo tazas de café, sus movimientos rápidos y eficientes. Catherine, le dije, ¿te gustaría quedarte para la reunión? Creo que te parecerá interesante la nueva dirección de la galería. Ella asintió y juntas salimos a encontrarnos con el personal. La luz de la mañana se filtraba a través de los tragaluces, iluminando el espacio de una manera que parecía nueva y llena de posibilidades. Miré los rostros que tenía frente a mí, el equipo de seguridad que había trabajado con David, los curadores que siempre habían apoyado mi visión, Claire con su gran atención a los detalles, y sentí una oleada de determinación. Era hora de reconstruir, esta vez sobre una base de verdad. Buenos días, comencé. Tenemos mucho de qué hablar. La reunión de personal no se parecía a ninguna otra que habíamos tenido antes. Había desaparecido la atmósfera corporativa estéril que Félix había cultivado y había sido reemplazada por una energía de esperanza cautelosa. Me puse de pie frente a mi equipo ahora, y les dije la verdad. No todos los detalles, pero lo suficiente. La galería está entrando en una nueva fase, les expliqué observando sus rostros.
Habrá cambios, pero quiero dejar algo en claro, sus puestos de trabajo están asegurados. De hecho, revisaré los salarios y los beneficios para asegurarme de que reflejen su verdadero valor para esta institución. Claire, sentada en la primera fila, sonrió ampliamente. Detrás de ella, vi que varios miembros del equipo de seguridad intercambiaban miradas de alivio. Algunos de ustedes, continué, pueden haber notado irregularidades en los últimos años. Quizás te quedaste callado por miedo, por lealtad o simplemente porque no sabías qué hacer. Eso se acaba hoy. Vamos a reconstruir la reputación de esta galería de la manera correcta, con transparencia e integridad. Marcus, nuestro curador principal, levantó la mano. ¿Qué pasa con la exposición actual? Algunas de estas piezas serán investigadas a fondo, terminé por él. Catherine nos ayudará a establecer un nuevo proceso de autenticación. Cualquier pieza de dudosa procedencia será retirada y tratada como corresponde. La reunión continuó con preguntas, inquietudes y sugerencias que fluyeron libremente. Fue un momento caótico, emotivo y exactamente lo que necesitábamos. Cuando terminó, la gente se quedó un rato, hablando en pequeños grupos, la atmósfera estaba cargada de posibilidades. Catherine me tocó el brazo. Eso estuvo bien manejado. Pero sabes que la parte difícil recién comienza, ¿no? Asentí. El mundo del arte se dará cuenta cuando comencemos a retirar piezas de la exposición. Habrá preguntas. No solo preguntas, advirtió. Algunos de los clientes de Félix pueden ponerse nerviosos por sus inversiones, y las personas nerviosas pueden ser peligrosas. Lo sé. Por eso ya he programado reuniones con nuestros principales coleccionistas para la próxima semana. Los legítimos, quiero decir. Claire se acercó con una pila de papeles. Ashley, he compilado una lista de todas las transacciones de los últimos 3 años que coinciden con los patrones que me preguntaste. Y hay algo más que deberías ver. Me entregó una carpeta aparte. Dentro había una serie de correos electrónicos entre Félix y un nombre que reconocí, Michael Sullivan, uno de los críticos de arte más respetados de Nueva York. ¿Cuándo los encontraste?, pregunté mientras examinaba la correspondencia cada vez más incriminatoria. Anoche. Volví después de horas y comencé a buscar entre los correos electrónicos archivados. Las críticas del señor Sullivan no eran precisamente independientes. Cerré la carpeta y sentí una nueva oleada de ira. Félix no solo había manipulado mi carrera, sino que la había saboteado activamente, pagando a los críticos para que desalentaran mi fotografía mientras promocionaban las adquisiciones cuestionables de la galería. Agrega a Sullivan a la lista para las reuniones de la próxima semana, le dije a Claire. Y ponte en contacto con todas las publicaciones para las que ha escrito. Deberían saber que su crítica está a la venta. La galería abrió al público a las 10 como siempre. Desde mi oficina ahora, observé cómo entraban los primeros visitantes. No tenían idea de que estaban contemplando una obra de arte atrapada entre dos mundos, el mundo corrupto que estábamos dejando atrás y el mundo honesto que estábamos construyendo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Acabo de confrontar a Thomas. Se va a mudar. ¿Podemos hablar más tarde? Antes de que pudiera responder, David apareció en mi puerta. ¿Tienes un minuto? Le hice un gesto para que entrara y noté que llevaba puesto de nuevo su uniforme de seguridad. Pensé que Félix te había despedido. Lo hizo. Pero como el nuevo propietario acaba de volver a contratarme como jefe de seguridad, sonrió y luego se puso serio. Tenemos que hablar sobre el trastero del sótano. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿El que Félix tenía encerrado? ¿Qué hay ahí abajo? Eso es todo. No lo sabemos. Es la única habitación del edificio con un sistema de seguridad independiente. Ninguno de nosotros tiene acceso. Me levanté. Bueno, eso está a punto de cambiar. Llame a un cerrajero. 1 hora después, estaba con David y Catherine frente a la puerta del trastero, mientras un cerrajero trabajaba en la sofisticada cerradura. El sótano estaba fresco y silencioso. El único sonido que se oía era el clic mecánico de las herramientas del cerrajero. Lo entiendo, anunció finalmente. David se acercó, pero yo levanté la mano. Espera, Catherine, ¿podrías documentar esto? Quiero que todo quede debidamente registrado y atestiguado.
Ella asintió y sacó su teléfono para grabar el vídeo. La puerta se abrió con un suave clic, y dejó al descubierto un espacio del tamaño de un dormitorio pequeño. Las luces se encendieron automáticamente e iluminaron hileras de pinturas y esculturas cuidadosamente envueltas. «Oh, Félix», suspiré. «¿Qué hiciste?» Catherine bajó el teléfono. «Estos datos deben autenticarse de inmediato. Si es lo que creo que son. Las falsificaciones las terminé. Los originales que fueron reemplazados por falsificaciones. Los conservó todos. David ya estaba examinando las cámaras de seguridad. Esta sala tiene su propio sistema de vigilancia, completamente separado de la galería principal. Las imágenes podrían mostrar todo, dije. Podría mostrarlo todo. Mi teléfono volvió a vibrar. ¿Sara? Ashley. Es peor de lo que pensábamos. Thomas habla de abandonar el país. Miré a mi alrededor, a la evidencia física de años de engaño, a las piezas que podrían destruir reputaciones y carreras. Ya no se trataba solo de mi matrimonio, ni siquiera de la galería. Se trataba de todas las personas que habían caído en la red de mentiras de Félix. Catherine ya estaba hablando por teléfono sobre documentación y cadena de custodia. David estaba fotografiando cada pieza, su formación en seguridad era evidente en su enfoque metódico. Claire apareció en la puerta sin aliento. Ashley. Hay alguien de la división de fraude artístico del FBI arriba. Dice que recibió una pista anónima. Cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. Cuando los abrí, ya estaba lista. Dile que subiré enseguida. ¿Y Claire? Llama a Sara. Dile que traiga a Thomas aquí antes de que haga algo estúpido. Es hora de limpiar este desastre como es debido. Mientras subía las escaleras de regreso a la galería, podía escuchar el murmullo de los visitantes que admiraban las exhibiciones, sin darse cuenta del drama que se desarrollaba bajo sus pies. Pronto cada pieza en estas paredes tendría una procedencia verificada. Cada venta sería legítima. Cada crítica sería merecida. La reconstrucción no sería fácil, pero sería real, y eso marcaría la diferencia. El agente Marcus Reed del equipo de delitos artísticos del FBI tenía una mirada amable y un enfoque metódico que de alguna manera hizo que las siguientes horas se sintieran menos abrumadoras. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias de la galería, revisando los documentos que le había proporcionado y, de vez en cuando, echando un vistazo al inventario del almacén que se estaba compilando en la planta baja. Señora Wilson, empezó. Ashley, corregí. Solo Ashley ahora asintió. Ashley, quiero ser claro sobre algo. La denuncia anónima que recibimos. No fue por ti, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, aunque puedo adivinar quién pudo haber sido. Probablemente Anna, incapaz de soportar por más tiempo el peso de su conocimiento. No podía culparla. Eso es bueno, dijo. Significa que no estás legalmente obligado a informar nada de esto. Podrías marcharte ahora mismo. Deja que nos encarguemos de la investigación. Quédate con la galería y empieza de nuevo. La tentación estuvo ahí, breve pero poderosa. Simplemente me alejé del lío, dejé que el FBI se ocupara de Félix y sus planes, me concentré en reconstruir mi vida y la reputación de la galería. Pero luego pensé en Sara, en Thomas, en cada persona atrapada en esta red. Lo agradezco, respondí, pero necesito terminar con esto. No se trata solo de transacciones y obras de arte. Son las vidas, las carreras, las reputaciones de las personas. Sonrió levemente. Pensé que dirías eso. En ese caso, hablemos de Thomas Wilson. Antes de que pudiera responder, Claire tocó la puerta y entró. Sara y Thomas están aquí. Están en tu oficina. Miré al agente Reed. ¿Te gustaría unirte a nosotros? La escena en mi oficina era tensa. Thomas permaneció sentado rígido en una de las sillas para visitantes, y su habitual actitud confiada fue reemplazada por un pánico apenas contenido. Sara se paró junto a la ventana, con los brazos cruzados, luciendo enojada y preocupada a la vez. Cuando el agente Reed entró detrás de mí, el rostro de Thomas palideció. «Llamaste al FBI», exigió, comenzando a levantarse. «Siéntate, Thomas», dije con firmeza.
No los llamé, pero ahora están aquí y tienes que tomar una decisión. El agente Reed sacó su libreta. Señor Wilson, estamos particularmente interesados en las transacciones inmobiliarias utilizadas para blanquear dinero proveniente de las ventas de obras de arte. Su cooperación podría ser muy valiosa. Thomas miró a Sarah y luego a mí. No lo entiendes. Félix, él tiene información sobre mi pasado. Cosas que podrían. Basta, interrumpió Sarah. Basta. Basta de secretos, Thomas. Basta de mentiras. Vi a mi cuñada, que pronto sería excuñada, ponerse de pie, más erguida, más fuerte. Sea lo que Félix tenga sobre ti, continuó. No puede ser peor que huir y dejarme a mí sola para lidiar con las consecuencias. La siguiente hora fue difícil pero necesaria. Thomas, una vez que empezó a hablar, no parecía poder parar. Reveló cómo Félix lo había contactado inicialmente para que usara su negocio inmobiliario para ayudarlo a mover dinero. Como un pequeño favor había llevado a otro hasta que quedó completamente enredado en el plan. Félix sabía de mis deudas de juego desde la universidad, admitió. Dijo que podría ayudarme a resolverlos si yo lo ayudaba con algún tipo de financiación creativa. Cuando me di cuenta de lo profundo que era, el agente Reed tomó notas detalladas mientras yo observaba a Sarah. Ella absorbió cada revelación con creciente determinación, su expresión pasó del dolor a la determinación. Necesitaré toda la documentación, dijo finalmente Reed. Todo lo que tenga sobre las transacciones inmobiliarias, las empresas fantasma, todo. Thomas asintió aturdido. Está en mi oficina en casa, Sarah sabe dónde. Lo conseguiré, dijo Sarah. Todo. La mirada que le dirigió a Thomas dejó en claro que sería minuciosa. Mientras se iban con el agente Reed, me senté detrás de mi escritorio, sintiendo el peso del día. Claire apareció con café y una pila de mensajes. Me llamó el New York Times. Quieren un comentario sobre las reseñas de Sullivan y el director del Museo de Arte Moderno está preguntando por 3 piezas que les vendimos el año pasado. Dile al Times que les daré una exclusiva la próxima semana y programaré una reunión con el director del museo. Merecen saber la verdad sobre sus adquisiciones. Claire dudó. Hay algo más. Una mujer está aquí para verte. Dice que se llama Rebecca Wilson. Dice que es la primera esposa de Félix. La taza de café se congeló a mitad de camino de mis labios. ¿Qué? Ella estaba esperando en la pequeña galería. Dice que es importante. Dejé la taza con cuidado. Háganla pasar. Rebecca Wilson no era lo que esperaba. En mi mente la primera esposa de Félix había sido una figura hipotética, alguien a quien rara vez mencionaba y que descartaba como un amor joven que no funcionó. La mujer que entró en mi oficina era elegante, serena y se comportaba con la tranquila confianza de alguien que se había reconstruido desde cero. Debes ser Ashley, dijo tomando asiento. He seguido tu trabajo en la galería durante años. Tu ojo para los artistas emergentes es extraordinario. Gracias, respondí atentamente. ¿Félix nunca mencionó que yo también estaba en el mundo del arte? Ella sonrió. No, no lo habría hecho. No encajaba con su narrativa, al igual que probablemente nunca mencionó por qué realmente terminó nuestro matrimonio. Me incliné hacia adelante. Estoy escuchando. Hace 15 años, yo estaba donde tú estás ahora. Galerías diferentes, esquemas diferentes, pero el mismo Félix. Siempre tan encantador, tan convincente sobre cómo todo lo que hacía era por nosotros, por nuestro futuro. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. Cuando vi al FBI entrar a la galería hoy, supe que había llegado el momento. Estos son registros de los primeros días de Félix en el mundo del arte. El patrón se estableció mucho antes de que te conociera. Abrí la carpeta y escaneé documentos que mostraban una historia cuya existencia jamás había sabido. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora? Porque estás haciendo lo que yo no pude hacer en ese entonces. Estás defendiendo tu postura, limpiando el desastre, ayudando a otros afectados por sus acciones. Yo simplemente huí. Cambié mi nombre de nuevo, me mudé a Chicago y empecé de nuevo. Pero el mundo del arte es pequeño y he observado su carrera, lo he visto repetir el patrón. Ella se levantó para irse. El FBI querrá verlas.
Y Ashley. La parte más difícil no es descubrir la verdad. Después de todo, es una reconstrucción. Pero por lo que he visto de tu trabajo, eres más que capaz. Después de que ella se fue, me senté en la oscuridad creciente de mi oficina, pensando en patrones, en opciones, en la diferencia entre huir y seguir adelante. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Sara. Recibí todo de la oficina de Thomas. Me reuniré con Reid mañana por la mañana. ¿Estás libre para cenar esta noche? Enseguida me llegó otro mensaje. Encontré algo más. Cartas de Félix a Thomas de hace años. Tienes que ver esto. Te respondí el mensaje. Cenaremos en mi casa. 8. Traigan las cartas. La galería estaba tranquila, cerrada al público. Abajo podía oír al equipo que seguía catalogando el contenido del almacén. Cada pieza representaba una elección: engañar, sacar provecho, traicionar la confianza. Pero también representaban una oportunidad para hacer las cosas bien. Tomé mi cámara del cajón del escritorio donde la había dejado esa mañana. El peso me resultó familiar, reconfortante. A través de la ventana de la oficina, el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el suelo de la galería, creando el tipo de luz que solía perseguir con mi lente. Tal vez era hora de empezar a perseguirla de nuevo. 3 meses después me encontraba en el espacio principal de la galería, haciendo los ajustes finales a la iluminación. La habitación ahora parecía distinta. Más limpia, más auténtica. Cada pieza en exhibición había sido examinada minuciosamente, se había verificado su procedencia y se había reconocido y compensado debidamente a cada artista. Sara apareció a mi lado, elegante con un sencillo vestido negro. La multitud empezaba a congregarse afuera. ¿Lista? Miré mi reloj. Faltan 15 minutos para la inauguración de mi primera exposición de fotografía en casi una década. Casi. Solo necesito comprobar una última cosa. En el centro de la pared principal colgaba la fotografía de la ventana de mi fábrica, la que había llamado la atención de Félix hacía tantos años, pero que ahora formaba parte de una serie. Nuevas obras que muestran la misma ventana a través de diferentes estaciones, diferentes horas del día, documentando la transformación y la persistencia. Esas cartas que encontraste en la oficina de Thomas, dije, ajustando ligeramente el foco. ¿Alguna vez me dijiste todo lo que había en ellas? Sara se quedó en silencio por un momento. No. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Lo que importa es lo que hacemos ahora. Por supuesto, tenía razón. Las cartas revelaban el alcance total de la manipulación de Félix. Como había planeado todo desde el principio, utilizando a Thomas para que lo ayudara a localizar galerías prometedoras y a sus propietarios. Yo era solo la última de una serie de cosas que se remontaban a años atrás, pero saberlo había sido extrañamente liberador. Significaba que nada de eso había sido culpa mía. Y toda mi reconstrucción fue decisión propia. Claire se apresuró a llegar, portapapeles en mano. Todo está listo. El reportero del Times está aquí y el agente Reed acaba de llegar. Dijo que tenía novedades. Asentí. Muéstrenles mi oficina. Estaré allí en un minuto. Después de que se fueron, me volví hacia Sara. ¿Cómo es el nuevo lugar? Pequeño sonrió. Pero es mío. Los papeles del divorcio llegaron ayer. Míranos, dije. Empezar de nuevo. No volver a empezar, corrigió ella. Esta vez empezaba de verdad. En mi oficina, el agente Reed se quedó mirando las fotografías que había colgado en las paredes. Escenas callejeras, momentos espontáneos, la vida captada desde ángulos inesperados. La investigación está completa, dijo sin preámbulos. Félix y Thomas llegaron a un acuerdo. Cooperarán a cambio de sentencias reducidas. ¿Y la restitución? El dinero de las cuentas de las Islas Caimán se utilizará para compensar a los compradores defraudados. Su documentación de todo hizo que el proceso fuera mucho más sencillo. La periodista del Times, Lisa Evans, estaba tomando notas. ¿Y cuál es la nueva dirección de la galería? Transparencia total, respondí. Hemos establecido un riguroso proceso de autenticación,
nos hemos asociado con expertos en verificación independientes y hemos creado un fondo para apoyar a los artistas emergentes. Pero la exposición de esta noche trata de otra cosa. Tu regreso a la fotografía. Mi regreso a la verdad, corregí. Cada imagen de esta muestra representa un momento de conexión genuina, de ver algo claramente tal como es. Llaman a la puerta. Claire otra vez. Faltan 5 minutos para que abran. La galería principal se transformó. Donde antes colgaban piezas costosas con historias cuestionables, ahora las paredes contaban historias de decadencia y renovación urbana, de sombras y luz, de cosas rotas y renacidas. Mi trabajo junto con piezas de otros artistas que habían sido marginados o infravalorados durante el mandato de Félix. La multitud se agolpó a las 7, llenando el espacio de energía y conversación. Vi caras conocidas. David con su nueva empresa de seguridad privada. Catherine, que me ayudó a sortear las complejidades legales, Anna, que había volado desde Seattle para la inauguración, e incluso Rebecca Wilson estaba allí, asintiendo silenciosamente en señal de aprobación. Cerca de la medianoche, después de que se marchara el último invitado, me encontré de nuevo en mi estudio encima del garaje. El espacio había sido limpiado, organizado y convertido en un estudio de artista en funcionamiento. Mis cámaras estaban listas, esperando la siguiente sesión fotográfica. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Félix. Vi la cobertura de la exposición en línea. Siempre tuviste talento. Lo siento. Borré el mensaje sin responder. Algunos capítulos debían permanecer cerrados. Sara había dejado una botella de champán en mi escritorio con una nota. Por nuevos comienzos y una visión clara. Con cariño, serví un vaso y caminé hacia la ventana. La noche estaba despejada. La luna proyecta el mismo tipo de luz que me encanta fotografiar. La clase de luz que revela la verdad en las sombras. Mi contrato como directora de galería estaba enmarcado en la pared. El primero que firmé como propietario y artista. Debajo de él estaba la última reseña que Sullivan había escrito antes de que su credibilidad se desmoronara. Afirmaba que mi trabajo carecía de profundidad y autenticidad. La ironía me hizo sonreír ahora. La investigación continuaría durante meses, tal vez años. Habría más revelaciones, más desenlaces de viejos engaños. Pero mi parte ya estaba hecha. Había elegido la verdad, elegido reconstruir, elegido ver con claridad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Tomé mi cámara y comprobé los ajustes por costumbre. A través del visor, la noche se veía diferente. Llena de posibilidades, de historias que esperaban ser contadas con sinceridad. 9 años de matrimonio habían terminado con un sobremanila lleno de papeles de divorcio. Pero ese no fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de una imagen más clara. Levanté mi copa hacia la luna, hacia el futuro, hacia la verdad que me había liberado. Entonces levanté mi cámara y comencé a fotografiar. Algunos momentos merecen ser capturados exactamente como son.